Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sin lugar a dudas que es una tremenda oportunidad para compartir de la palabra del Señor a través de las diferentes redes sociales. Hoy es un día muy especial que el Señor nos insta a votar como las leyes nos mandan en nuestro país. Hágalo, hágalo con mucha fe, confiando en que Dios le va a dar a usted la sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Piense bien antes de hacerlo. ¿Por qué va a votar? El Señor es bueno y Él dentro y fuera de tiempo nos va a hacer las cosas maravillosas, extraordinarias en nuestro país, que las cosas siempre nos van a bendecir dentro y fuera de tiempo. Amén. Amén. Hoy tenemos una gran oportunidad que la palabra va a ser expuesta por una invitada que la tenemos. Yo quiero que pase por favor. Es Gina, mi esposa, así que yo le invito a que nos comparta hoy en esta mañana de la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, los saludos hermano en este día y le doy las gracias al pastor por la oportunidad que me da de entregar un mensaje por obediencia a la palabra. Estoy acá en esta mañana y creyendo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con la palabra inmediatamente. Gracias, pastor. Y estoy muy contenta de estar frente a ustedes en esta mañana. No había tenido la oportunidad, pero siempre están en mi corazón. Y vamos a hablar de una palabra preciosa que el Señor nos ha estado ministrando durante este tiempo difícil que nos ha tocado vivir a todos como chilenos y también en todo el mundo. Pero principalmente nosotros como chilenos y principalmente como iglesia y como creyentes en el Señor Jesucristo en esta tierra. Vamos a comenzar de la siguiente manera, recordando cuando el Señor tocó nuestra vida en nuestro corazón. Cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, evidentemente lo impacta de una manera tan grande y nuestra vida, a través del conocer a Jesucristo, va siendo reflejada y vamos siendo recordados cómo éramos antes de que el Señor nos eligiera para ser parte de su pueblo. Cuando nosotros vemos a través de la palabra nuestra vida, muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué el Señor se fijó en mí? ¿Quiénes éramos nosotros para que Él en su infinito amor y misericordia bajara a esta tierra a poner sus ojos sobre mí o sobre todos los que somos llamados, somos elegidos? Muchas veces no nos sentimos bien con el hecho de que, a pesar de saber cómo éramos en la vida pasada, Dios tuvo en su infinito amor y misericordia esa capacidad tremenda de llamarnos, de elegirnos y de apartarnos. Cristo, cuando se refleja en nuestra vida, nos cambia esa manera de pensar. Evidentemente, nosotros no éramos merecedores de ser hijos de Dios. No éramos merecedores de que el Padre Eterno pusiera sus ojos sobre nuestras vidas, nos alcanzara, nos eligiera para ser parte de su familia. Pero al conocer la palabra y en su amor y en su tremenda misericordia, como lo estoy reiterando, es que nosotros podemos ver que jamás Dios nos va a desechar. A nadie. Él a nadie desecha. Eso mismo le ocurrió al apóstol Pablo, cuando él habla en su palabra y él se sabía como al último de los escogidos por el Señor Jesucristo. Y mantener eso en su mente fue crucial para su ministerio y para que él nunca pretendiera tomar un lugar preponderante o que no le correspondiera. Vamos a ir a 1 Corintios 15, del versículo 8 al 11. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a darnos un minuto para orar en esta mañana y darle gracias a Dios
por la posibilidad de poder un día más estar en la palabra del Señor, frente al Señor, y poder entregar lo que Él nos ha encomendado. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día domingo, un día domingo especial, diferente por las contingencias, Amén. los acontecimientos que están aconteciendo en nuestro país, pero por sobre Aleluya. todas las cosas, Señor, yo te doy gracias y te Gracias. doy honra, gloria, alabanza y exaltación en este día. Y te pido que tu palabra escrita que está aquí frente a nosotros se refleje en nuestra vida y que tu palabra poderosa pueda ser entregada, podamos ser ministrados, podamos ser ayudados, perdonados y dirigidos por usted a través de su Espíritu Santo. Yo le pido que usted me dé de su gracia, de su unción y pueda bendecir nuestras vidas en este día, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo nos enseña a través de estos versículos que él reconocía su vida pasada que él había tenido y que no era merecedor de que Jesucristo se fijara en él y lo eligiera. Él decía, yo soy el último porque fui un perseguidor de la iglesia, fui un matador de cristianos, de judíos, fui un que quemaba las sinagogas. Refléjense en estos tiempos violentos que estamos viviendo. Él era perseguidor de los cristianos, los mataba sin piedad, porque no tenía la verdad en su vida. Pero cuando Jesucristo lo llama y lo llama para usar su vida de una manera poderosa, sabía el Señor Jesús que cuando llamó al apóstol Pablo había un potencial tremendo en él, porque él lo necesitaba con una labor específica en esta tierra y era entregarles el mensaje de salvación a los gentiles. Y esto es de vital importancia, queridos hermanos, de mantener en mente mientras nosotros vivamos y nos mantengamos en esta tierra cumpliendo con los que se nos ha encomendado, a todos los que ya fuimos elegidos y rescatados por el Señor. ¿Qué es lo que vio el Señor? ¿Qué es lo que vio Dios a través de Jesucristo en la vida del apóstol Pablo para llamarlo a trabajar en su obra sabiendo cómo había sido su vida pasada? Lo más grande que vio el Señor en el apóstol Pablo fue su vida devocional como creyente. Para nosotros, como creyentes, si no es suficiente el sabernos elegidos por el Creador del universo, si ese hecho tan importante no lo tenemos claro en nuestra vida, nada será suficiente jamás para nosotros. Y vamos a ir al Salmo 113 del versículo 4 y el 8, que dice lo siguiente. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y hace una pregunta, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Mire qué hermoso. El Señor nos enseña a través de esta palabra que Él en su omnisciencia, en su omnipotencia y en su omnisciencia tiene una humildad tan grande para bajar sus ojos a esta tierra contaminada y de aquí elegir a los que Él considera que pueden ser el bien para esta sociedad en esta tierra. El Señor se digna y se humilla a mirar la tierra desde el cielo y para elegir a los que Él considera que pueden ser personas buenas en esta tierra y que pueden marcar una diferencia. Dice, ¿quién levanta del polvo al pobre y al menesteroso? Mire en quién se fija, en el indigente. Lo alza del muladar, o sea, lo levanta ¿de dónde? Lo levanta de donde están los desechos, lo levanta del basural, para cambiarle su vida y para hacer lo que habite en su familia de la fe y para hacerlo sentar con los príncipes
en esta tierra, en el cielo, para ser parte de ser un príncipe o una princesa de su pueblo. Imagínese en la condición que el Señor nos convierte. Así que usted, querido hermano, siéntase en esta mañana como príncipe o princesa del pueblo de Dios. Al saber que nosotros, que usted y yo, tenemos la atención del Rey soberano, el único y sabio Dios, aquel que ha creado todo lo visible y todo lo invisible por su sola voluntad y para su sola gloria, para tener ese hecho tan importante en claro en nuestra vida, es algo más que suficiente para caer rendidos y postrados ante su presencia, en reverencia y gratitud. Cuando a uno, como hijo de Dios, como creyente, como cristiano, se le olvida ese hecho tan importante, entonces es que corremos el riesgo de darle prioridad o importancia a otras personas o a otras cosas en nuestra vida. ¿Qué es un devocional? Devocional es un momento especial del día, y entiéndame por favor hasta dónde quiero llegar con esta palabra. Es un momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y al descubrimiento de su palabra. ¿Mediante qué? Mediante la meditación y la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestra vida en muchos aspectos. La verdad, queridos hermanos, que la lectura diaria de la Biblia es solamente una parte del devocional. Si analizamos la raíz de la palabra, viene de devoción y de acuerdo a la definición del diccionario, devoción es sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud y, escuche esto, los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. Para resumir, la palabra devoción es sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos de una persona. En este caso, la persona de Jesús el Cristo. Esos son los méritos que Jesús dio en la cruz del Calvario, y su obra redentora y su obra salvadora de nuestras vidas merece toda nuestra atención y toda nuestra meditación constante de su palabra. Nosotros siempre, queridos hermanos, debemos pensar en los méritos de Cristo y mantener una meditación continua con esos méritos que por misericordia y gracia y favor han sido adjudicados a nuestra vida. Y vamos a ir a Romanos 3, del versículo 21 al 23. Nos habla la palabra en Romanos. Me perdió el romano, pero aquí está. En Romanos 3, del 21 al 23 dice, del 21 al versículo 26 dice, la justicia es por medio de la fe. Miren lo que ganamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuche, querido hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Saben, querido hermano, la importancia que esta palabra entrega para nuestras vidas? Primero, que nunca tenemos que olvidarnos que nosotros éramos todos pecadores y que aún seguimos siendo pecadores. Por eso es necesario nuestra comunión diaria con el Señor. El apóstol Pablo nos enseña que hay una manera de no ser declarados culpables poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Al confiar en Él, Dios nos perdona nuestros pecados, nos hace justos y nos da el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. El poder para vivir de acuerdo a su voluntad. O sea, el poder de vencer muchas cosas que quieren alejarnos de la preciosa voluntad del Señor. La solución de Dios por estos versículos está al alcance de todos. Nadie está exento de esta bendición. No importa de dónde seamos ni qué hayamos hecho. Toda vida que crea en el Señor Jesucristo tiene una tremenda posibilidad de cambiar su vida y ser tremendamente bendecido por el Padre Celestial y lo convierte en un príncipe y en una princesa. Es en realidad que es necesario una muestra de la devoción que como creyentes debemos tener siempre eso en nuestra vida, y aparte de creer y de tener, la tenemos que mantener. Eso es importante. Es nuestra responsabilidad meditar constantemente en tan grande amor. Ahora, queridos hermanos, amigos, hermanos en la fe, familia que escuchan este mensaje, un devocional cristiano, o mejor dicho, una vida cristiana devocional, es aquella que se caracteriza por la constante y continua admiración que se expresa y se manifiesta en virtud de los méritos del unigénito de Dios. La devoción hacia Cristo y la gratitud por su obra es única y exclusiva. No puede ser comparada con nadie ni con nada. Si nuestra vida devocional, querido hermano, no es marcada por la constante meditación de la palabra, mire lo que necesitamos para tener un devocional ante el Señor. Meditación de la palabra, la oración, el amor sacrificial, el servicio a nuestros hermanos y también al prójimo, la predicación, escuche, querido hermano, de las buenas noticias, no de las malas noticias. Nosotros tenemos que hablar del mensaje de salvación, de las buenas noticias. Eso se nos ha encomendado entregar. Es muy probable que cuando uno estas cosas no las tiene claras, es muy probable que el centro de nuestra devoción no esté en la persona de Cristo. Por eso tristemente tengo que decir que mucha gente cristiana está apartada del Señor, está lejos, que la vida fue más fuerte, las pruebas fueron más fuertes y los apartó y perdieron el altar, se les apagó el altar de la devoción. Eso tiene que estar constantemente encendido. La vida devocional del cristiano es producto de saberse rescatado, pero a diario. Todos los días tiene que reconocer su vida, todos los días tiene que sentirse pecador, todos los días tiene que pedir perdón y todos los días tiene que buscar del Señor
meditar en su palabra, que esa palabra sea viva y que penetre, como dice el pastor, hasta las coyunturas, hasta los huesos y quede enraizada en Amén. nuestra vida para que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, esa palabra no se vaya y no tengamos a qué acudir. Amén. Por eso, querido hermano, yo le vuelvo a repetir, la vida devocional del cristiano es producto del saberse rescatado, pero a diario. Y la devoción tiene que ser a pesar de las circunstancias. Sin duda alguna, querido hermano, querido amigo, familia, todos atravesamos situaciones difíciles, incómodas, dolorosas, muchas veces injustas y hasta indignantes. Si nos ponemos a contar las circunstancias adversas y las ponemos en una balanza, muchas veces podemos decir que pesan más los momentos difíciles que los momentos buenos. Pero eso es si lo vemos desde el punto de vista humano. No obstante, la felicidad del creyente no es circunstancial, no es por las circunstancias ni por lo que estamos viviendo. Al entender esto, es razón suficiente para mantener encendida la devoción. No es si estoy motivada o no estoy motivada, no es si el problema que tengo es demasiado grande que no me deja pensar. Tiene que esforzarse, tiene que buscar del Señor, tiene que volverse al Señor todos los días para que ese altar se vuelva a encender. Uno de los pasajes de la verdadera felicidad en la Biblia es aquel que encontramos en Mateo 5:4 y dice, en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra en griego para bienaventurados es makarios, que significa feliz. De nuevo, esta felicidad de la que yo estoy hablando y que habla la palabra del Señor, no es una felicidad que sea comprensible por el mundo, porque el mundo no la puede dar, pero tampoco se la puede quitar, si usted no lo deja. Al entender que nuestra alegría, que nuestra felicidad y gozo no se encuentra en las circunstancias, sino en la suficiencia de los méritos de aquel a quien respetamos y admiramos profundamente, Jesús el Cristo. Entender y mantener nuestra devoción en este aspecto, hermano, querido amigo, querido familiar, no es algo difícil. Porque nuestra devoción no solo es racional, no solo se piensa y no se ejecuta, sino que además de ser racional, es posible. Ahora bien, cada uno de nosotros conoce las circunstancias difíciles, tristes, duras y agobiantes que estamos atravesando. Está de más decirle el tema de la pandemia, ya llevamos muchos meses en esta situación, pero le damos gracias al Señor Jesucristo, que por su obra poderosa y gracias a su misericordia estamos bien de salud. Yo sé que usted también está bien de salud. Hemos derramado, mire, muchas veces, cada uno hemos derramado muchas veces muchas lágrimas por las situaciones difíciles que nos toca vivir. Pero aquel a quien admiramos, el objeto de nuestra devoción, él también lo sabe. Y además se identifica plenamente con nuestro dolor. No estamos solos. Cuando usted tiene una vida de devoción, usted nunca está solo. Amén. Puede estar solo físicamente en su casa, donde viva, pero Jesús y el Espíritu Santo están ahí con usted. Amén. Amén. Nosotros tenemos suficientes razones para estar complicado, para estar mal, para estar triste. Tenemos muchas razones, en lo personal se lo puedo decir porque usted conoce mi situación. Pero yo le puedo decir que a pesar de que podemos tener suficientes razones,
Él es suficientemente glorioso para que nuestra devoción se mantenga leal en todo momento y que nuestra capacidad de asombrarnos, porque a pesar de lo difícil, porque a pesar del problema, aún podemos reír, aún podemos abrazar, aún podemos comer, aún podemos caminar, aún volvernos a levantar, como a veces estamos en el suelo, pero nos podemos volver a levantar de nuevo. Es tan difícil a veces las circunstancias, pero cuando uno tiene claro, querido hermano, que la devoción a Dios lo levanta nuestras vidas, esa capacidad enorme de asombrarnos por qué estamos bien ante tanta maravilla que estamos viviendo, nos lleve a no callar todo lo que hemos visto y oído como testimonio de vida. A veces es verdad que sentimos que nuestra devoción está débil, porque es normal, querido hermano, somos humanos. A veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal. En estos tiempos ha sido tiempos de prueba. El Señor está separando el trigo de la cizaña. Así que usted sea parte del trigo, para que germine y dé fruto, ¿ya? Sentimos que nuestra devoción está débil, ¿sabe por qué? Por las circunstancias y por las cosas que a veces nosotros mismos hemos permitido que entren a nuestra vida. A veces por esas mismas situaciones no podemos orar. No, por último, si no podemos orar, podemos leer la palabra. Si no podemos leer la palabra, podemos meditar en la palabra. Podemos leer su palabra, acordarnos de sus promesas. Pero algo tenemos que hacer, querido hermano, para no tener el altar apagado, para tener que volver a encender el altar que el Señor necesita de nosotros. Acordarnos de las promesas que Él tiene para nuestra vida y también acordarnos de la palabra que nos dieron hace tiempo y que tanto nos edificó y nos levantó en esos tiempos. Cuando la devoción está clara en nosotros, queridos hermanos y amigos y familia, como sea, tratamos de enfocarnos y conectarnos a la fuente que es Jesús, el Cristo de la gloria. Esto es personal, querido hermano. La devoción es vital para nuestra vida como creyente. A veces perdemos, mire, minutos, horas, días, meses y hasta años esperando que otros hagan lo que yo no hago. Le delegamos nuestra responsabilidad a Dios para que la cumplan. Eso descansamos en los demás, que los demás oren, que los demás busquen, que los demás lean la palabra, cuando mi deber es hacerlo igual que ellos. Si usted es creyente y usted creyente, tiene que hacerlo igual. Cuando un hijo necesita algo de un papá o de la mamá, va a ese hijo y llama al hermano, al que se porta bien, el que tiene más conexión con los papás, y le dice, anda y pídele a mi papá esto que nos haga. El padre, cuando escucha eso, le dice al hijo, dile a tu hermano que venga él a hablar conmigo. Es lo mismo con el Señor, querido hermano. El Señor necesita a aquellos que eligió y llamó para que lo amen en espíritu y en verdad. Amén. Y que la verdad de Jesús, el Cristo de la gloria, se refleje en nuestro andar en esta tierra. Así es. Cada uno de los que fuimos llamados debemos tener ese encuentro íntimo con aquel que nos llamó con amor y misericordia. Nunca olvidarnos de eso, hermano. Nunca hay que sentirse suficientemente espirituales como para perder el amor. Hay que preocuparse de los que están caídos. Hay que preocuparse de los que están enfermos, de los que están abandonados, de los que se sienten solos. Hay que preocuparse de ellos. Lo motivo en esta mañana, querido hermano. No pierda la devoción. Amén. Lo motivo a Amén. ser esa persona Amén. que tenga su devocional diario con el Padre a través de su Hijo Jesucristo y su palabra escrita. Converse con el Señor. Pregúntele, Señor, ¿te agrada mi vida? Señor, ¿qué tengo que cambiar? Soy devoto tuyo, Señor. Porque el Señor, queridos hermanos, familia, hermanos en la fe, amigos, está esperando día a día que nos acerquemos a Él. Amén. Yo sé que son tiempos difíciles. Sé que el pecado ha aumentado.
Sé que la venida del Señor está cerca. Amén. Así es, Señor. Sé que el Señor va a cumplir su propósito Así en esta es, Señor, tierra, así pero es. sabe que yo le pido todos los días al Aleluya. Señor que Él pueda levantar a los que aún le faltan, que Amén. pueda restaurar a los que están caídos. Amén. Señor, a veces nos subimos el del tren de la salvación y nos vamos tranquilos porque nosotros ya somos salvos y nos olvidamos de los que están caídos. Muchas veces Amén. hay que bajarse a recoger a los que están heridos, a los que cayeron, a los que Amén. están pecando, ayudarlos a que salgan de esa condición, no enjuiciarlos ni no recriminarlos. Amén. Queridos hermanos, estos tiempos de tanta violencia, de tanta agresividad con los seres humanos, estos tiempos de destrucción, usted ve la destrucción en nuestro país que se origina, estos tiempos son tiempos de dar mensajes de esperanza. Este es un mensaje de esperanza para su vida. Usted que se considera que aún le falta tanto para que Dios se fije en usted, Dios ya se fijó, porque Jesucristo murió por usted ya en la cruz del Calvario. Lo que Él está esperando, que usted se vuelva a Él. Amén. Yo lo motivo, no se quede en la condición, no se quede ahí detenido en el sufrimiento, no se quede ahí detenido en las pruebas, no se quede detenido en las circunstancias. Pase al otro nivel, Amén. porque Así en el es. otro nivel Así está es, la Señor. victoria, Así en el es. otro nivel está Jesucristo esperando Amén. por usted. Nada es suficientemente terrible, ni nada es demasiado grave que Jesús no lo pueda solucionar. Yo lo motivo, vuélvase a Él Amén. todos los días, todos los días, todos los días, para que el día que el Señor llegue a esta tierra, podamos partir todos con Él y Amén. encontrarnos en la gloria Aleluya. Así eterna. es, Señor. Mientras Él no venga, sigamos luchando por los que Amén. necesitan, querido hermano. Yo lo motivo a usted, a los que tienen ese amor grande, mujeres y hombres intercesores, seguir orando, seguir intercediendo por los que les cuesta, Amén. por aquellos hijos de Dios que están perdidos en el mundo, contaminados con el enemigo, cautivados por el enemigo, pero Dios los ama y los quiere Amén. de vuelta. Vamos a orar en esta mañana y pedirle que Dios los bendiga. Amén. Nosotros Sí, tenemos Señor. que entregar las buenas noticias, tenemos que entregar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que Jesús en vida lo hizo en esta tierra y lo siguió haciendo después cuando era el Cristo de la gloria y lo va a seguir haciendo hasta los últimos de sus días a través del Espíritu Amén. Santo. Gracias, Padre. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Aleluya. Sí, Señor. Te alabamos. Te doy gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que me das de hablar de tu palabra, Gracias. de este mensaje, Señor, de esperanza para aquellos que aún les falta. Amén. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Aleluya. Jesucristo que tú Sí, puedas, Señor, volver los corazones a Vuelve ti. los corazones. Perdona los pecados de esta tierra, Señor. Amén. Perdona, Señor, nuestras faltas. Amén. Perdona nuestra falta de amor, Señor. A veces endurecemos el corazón. Pero usted, Señor Jesucristo, lo dio todo, dio su vida. El Padre lo entregó a usted para que muriera